Muy bien, en esta clase vamos a hablar sobre las vocales y los diptongos en el griego. En el griego, como ya hemos visto cuando vimos el alfabeto, vimos que el alfabeto griego consta de 17 consonantes y 7 vocales. Aquí podemos ver las 7 vocales de las cuales consta el alfabeto griego. Entonces tenemos en primer lugar el alfa, después tenemos la epsilon, después tenemos la eta, luego la iota, después la omicron, la upsilon y por último la omega. Estos son las 7 vocales que tenemos en el alfabeto griego. Entonces, estas 7 vocales se pueden clasificar de diferentes maneras para que nos ayuden en cuanto a identificar el sonido que representan y también para que nos ayuden a saber cuáles de estas pueden formar diptongos y una razón general por la cual se forman los diptongos de la manera en que se forman. Entonces, viendo esto, vamos a pasar a clasificar estas 7 vocales. Y fíjense entonces, en primer lugar, vamos a clasificarlas por el sonido que representan. Entonces, en cuanto al sonido que representan, estas vocales pueden ser cortas o pueden ser largas. Entonces vamos a poner de este lado las vocales cortas y aquí enfrente vamos a poner las vocales largas. Entonces, comenzando con las cortas, tenemos en primer lugar el alfa, enseguida tenemos la epsilon, después tenemos la omicron, luego tenemos la iota y por último tenemos la upsilon. Ahora, en cuanto a las vocales largas, tenemos el alfa también, ya que el alfa puede ser tanto corta o como larga. Tenemos la eta, que representa el sonido de una E larga. Tenemos la omega. Y la iota y la upsilon pueden ser tanto cortas como largas. Entonces, esta es la primera clasificación. Y estas clasificaciones nos van a ayudar a saber qué tipo de acento puede llevar una palabra, por ejemplo, y también nos ayudan a saber el lugar donde se debe colocar el acento en cada palabra. Tiene que ver con el sonido que representan, si es una vocal corta o si es una vocal larga, y como vamos a ver en un momento, si es un diptongo. Entonces, la segunda clasificación de este grupo de vocales, y es una clasificación muy general que nos va a ayudar a entender la formación de los diptongos, se clasifican en primer lugar en vocales abiertas, que son estas 5 vocales que están aquí, el alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la omega, 5 vocales que son consideradas abiertas o fuertes, y estas son las vocales que pueden comenzar un diptongo, y las de abajo son vocales cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que son vocales débiles o vocales que pueden terminar un diptongo. Entonces, siempre un diptongo, siempre va a estar formado por una vocal cerrada al final, que es la iota o la upsilon, y en su mayoría siempre va a haber una vocal abierta al principio, con una excepción que ya vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a hacer aquí una combinación de vocales abiertas con cerradas para saber cuáles son los diptongos que podemos formar. Entonces, tenemos aquí la iota de un lado y vamos a poner la upsilon aquí enfrente.
vamos a combinarlo con el alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la upsilon. Entonces la upsilon es la única excepción a la, podemos decir, regla de que un diptongo comienza con una vocal abierta y termina con una vocal cerrada. Entonces esto va a ser fácil de recordar porque simplemente recordemos que el diptongo termina con una iota y una upsilon, que son consideradas vocales cerradas. Entonces esto nos va a ayudar a entender la formación de los diptongos y cuántos diptongos hay. Entonces, el primer diptongo que tenemos es ay. Ay. Después tenemos ei. Ei. Ahora el eta y iota lo vamos a ver ahorita en un momento más. Enseguida tenemos oi. Oi. Y por último tenemos ui. Como les digo, esta es la única excepción. Todas estas diptongos son vocales abiertas con una cerrada. Vocal abierta con una cerrada, a excepción del ui, que son dos vocales cerradas. Ahora pasando a la siguiente columna, tenemos au. Y luego tenemos dos diptongos que representan, en teoría son sonidos distintos, pero ya en la práctica generalmente pueden ser sonidos, los mismos sonidos, eu y eu. Y por último tenemos u, omicron, upsilon, u. Entonces estos son los 8 diptongos que podemos ver en el alfabeto griego o en el griego. Ai, ei, oi, ui, au, eu, eu y u. Ahora vamos a aprovechar que tenemos los diptongos ahí enfrente para ver simplemente unos ejemplos que nos ayuden a ver cómo se usan estos diptongos. Por ejemplo, tenemos glossai y ya podemos identificar el diptongo ai al final. Tenemos luei y podemos ver ei al final. Fíjense, por ejemplo, el sustantivo anthropoi. Anthropoi. Aquí podemos ver hoy al final. Fíjense, por ejemplo, huios. Aquí en huios podemos ver ui, el diptongo ui, siendo usado al principio de la palabra. Ahora fíjense, por ejemplo, la palabra para cruz. Stauros. Aquí podemos ver el diptongo au. Au. Stauros. Entonces, esta es la manera en que vamos a identificar los diptongos. Como pueden ver, los diptongos se pueden utilizar de muchas maneras, en muchos lugares, en muchas palabras, en el griego. Entonces es importante identificarlos
porque van a jugar un papel importante a la hora que veamos los acentos. Entonces, como ya mencioné, cada sílaba que tiene un diptongo generalmente es una sílaba larga, con dos excepciones, la ay y la oy cuando están al final de una palabra. Muy bien. Entonces, una vez vistos los diptongos, ahora es importante mencionar que son 8 diptongos, como podemos ver ahí en pantalla. Pero ¿qué pasa con la omega? La omega no se mencionó y quedó pendiente la eta. Ahora fíjense lo que sucede en estos casos. Hay 3 diptongos. ¿Qué sucede cuando un diptongo se forma con estas 3 vocales largas? Con un alfa, con una eta o con una omega. Entonces, como estas son vocales largas y estas se forman diptongos con la iota, siendo vocales largas y la iota siendo una vocal corta, el sonido de la iota es absorbido por el sonido de estas 3 vocales. Entonces el sonido de la iota desaparece y para representar ese sonido se forma lo que se conoce como la iota subscrita. Entonces la iota pasa a la parte de abajo de la vocal larga. En este caso el sonido de la iota desaparece y solamente queda el sonido de la vocal larga. Entonces tenemos ahí A, E y O. Ese es el sonido. Y entonces esta iota suscrita también es muy común verla en el vocabulario y en las declinaciones. Y es común. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra para hora. Utilizando alfa con iota suscrita. Por ejemplo, aquí podemos ver la iota suscrita en la eta, doxe. Ahora un ejemplo de la omega con iota suscrita. Aquí tenemos anthropos en el dativo. Iota suscrita. Entonces, generalmente esta es la manera en que vamos a encontrarla y vamos a usarla y a encontrarla muy comúnmente. Estos 3 diptongos que se les conoce como diptongos impropios. Son 8 diptongos más 3 diptongos impropios. Ahora, aprovechando que estamos viendo estos símbolos, es buena idea tomar el tiempo y ver brevemente otro símbolo más que se utiliza, que está relacionado con las vocales, sí, y también con los diptongos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando encontramos una palabra que tiene 2 vocales que generalmente fueran un diptongo, pero que no están siendo usadas como un diptongo? Por ejemplo, tenemos praus. Ahora, el acento va sobre la U. Ahora, esta palabra tiene aquí, como podemos ver, un diptongo, pero si la vemos en el léxico, nos vamos a dar cuenta que esta palabra tiene 2 marcas aquí. A esta marca se le conoce como diéresis y lo que nos quiere decir es que esta alfa y la upsilon, que deberían ser diptongo, en este caso no lo son, son 2 sonidos distintos, forman 2 sílabas distintas. Entonces, en estos casos, se utiliza lo que se llama diéresis. Y esto también es muy común verlo en nombres propios.
Entonces tenemos este nombre propio y lleva diéresis, que nos quiere decir que esta EI no es un diptongo, son dos sonidos distintos, son dos sílabas distintas. Ahora, los espíritus también son dos símbolos que tienen que ver con las vocales. Entonces, las vocales, cuando comienzan una palabra, generalmente van a llevar un símbolo por encima de ellas. Por ejemplo, la palabra alfa lleva un símbolo que se le llama espíritu suave. Entonces, ese espíritu suave indica cómo se debe pronunciar esta primer vocal de esta palabra. Entonces, en este caso, el espíritu suave nos dice que el sonido no cambia, no cambia. Entonces, por ejemplo, viendo otros ejemplos, como por ejemplo el sustantivo agathos, también comienza con espíritu suave. Espíritu suave, agathos, agathos. Ahora vamos a comparar este adjetivo con el adjetivo para santo y fíjense, vamos a ver la diferencia. Ahora, este sustantivo, este adjetivo lleva el espíritu áspero. Entonces, esto cambia el sonido de la primer vocal de la palabra. Entonces, cuando comparación de estas dos primeras alfas que hemos visto se pronuncian a, alfa, a, agathos. Pero esta alfa tercera se pronuncia ja, ja, hagios, hagios. Entonces, este es el espíritu. Y el espíritu lo podemos encontrar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando una palabra lleva el acento circunflejo en el mismo lugar que lleva el espíritu, por ejemplo, aquí en alfa, el acento comparte espacio sobre el alfa con el espíritu suave, lo mismo con hagios. A ver qué pasa si se utiliza el acento circunflejo. Bueno, tenemos el ejemplo aquí de la palabra eta. Entonces la eta lleva el acento circunflejo y también lleva el espíritu suave. Entonces, cuando comparten el mismo lugar, se escribe de la siguiente manera. Eta. Primero se escribe el espíritu y encima del espíritu se escribe el acento circunflejo. Por ejemplo, en oikos sucede también lo mismo. Tenemos espíritu suave, acento circunflejo. Ahora, como podemos ver aquí en oikos, cuando el espíritu va sobre un diptongo, el espíritu va sobre la segunda vocal de ese diptongo. Aquí tenemos el diptongo oi, y entonces el espíritu, tanto como el acento, van sobre la iota, van sobre la iota. Entonces, eso es cuando el espíritu va sobre un diptongo. Lo mismo pasa con el espíritu áspero. Por ejemplo, la palabra geurisco, yo encuentro, tiene el espíritu áspero sobre el diptongo. Entonces va sobre la segunda vocal del diptongo. Ese es el espíritu áspero. Ahora, muy interesante que cuando es un nombre propio, por ejemplo, un nombre propio que comienza con iota, en este caso tenemos ye, sus,
el espíritu se coloca antes. Jesús, Jesús. Se coloca de esa manera. Jesús. Y eso va a pasar con todas las vocales en mayúscula de nombres propios que comienzan con espíritu. Muy bien, entonces estos fueron algunos aspectos generales que tienen que ver con las vocales, con los diptongos y con los símbolos que estas vocales y diptongos llevan.